Muy buenos días a todos nuestros amados hermanos. Les damos la más cordial bienvenida en este inicio de semana. Agradezco infinitamente la oportunidad que me dan de entrar a sus hogares a través de esta página de Justin. Gracias doy a Dios por sus tiernos corazones y pues agradezco a Dios la oportunidad de poder llevarles este hermoso mensaje de la palabra de Dios, esperando que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Bien, yo los invito como siempre a que hagamos una hermosa oración delante de nuestro Dios, rogándole su bendición, su presencia en nuestras vidas. Siempre están lleno de paz, lleno de tranquilidad, saber que podemos acercarnos a nuestro Dios y recibir sus bendiciones. Así que, amados, pongamos todo nuestro corazón. Pídale a Dios por usted mismo, pídale a Dios por mí. Seamos una hermandad al orar los unos por los otros. Padre misericordioso, en esta hermosa mañana tenemos el placer, mi Dios, de acercarnos ante tu hermosa presencia para darte a ti las gracias, mi Dios, para bendecirte, para honrarte, Señor Dios, y darte, Señor Jesucristo, nuestro corazón como una ofrenda de olor suave ante tu hermosa presencia. Señor Jesús, permite que esta palabra, Señor, que hemos estado siguiendo a lo largo de varias semanas, traiga para nosotros, mi Dios, todo tipo de bendición espiritual que venga de tu mano. No te pedimos bendiciones literales, mi Dios, porque tú nos has dicho, y es una orden, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Luego entonces debemos darnos por entendidos que si buscamos tu palabra, si buscamos tu rostro, si buscamos agradarte, si buscamos coronarte de honra y gloria y adoración, mi Dios, tú te encargarás de las demás cosas. Permítenos, mi Dios, tener sabiduría acerca de esto y hacerlo con toda integridad delante de ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. Pues bien, mis amados hermanos, estamos ya aquí nuevamente. Es un hermoso principio de semana. Ya estamos terminando este mes de julio para entrar ya en el mes de agosto y pues hermanos, nos acercamos ya a escasamente ¿cuántos meses? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses para ir preparando nuestros preparativos para un año nuevo más. Se oye medio cursi hablar así de esta manera, o no sé cómo, pero hermanos, estamos preparándonos. He estado rogándole al Señor que Él me dé el mensaje adecuado para comenzar mis estudios relacionados a Navidad. Ustedes saben que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una visión, una panorámica muy diferente en relación con los tiempos navideños. Y bueno, no voy a hablar de eso. Y bueno, también, pues por otro lado, mis hermanos, estemos preparándonos mayormente como si el Señor Jesús viniera a venir hoy. Así que si nos preparamos, mis hermanos, debemos estar preparados como si dentro de unos minutos el Señor fuera a venir ya en el arrebatamiento. Y por el otro lado, pues hermanos, pensemos como si Él de alguna manera tardara todavía mucho tiempo, pero vivamos en fe, vivamos en nuestra vida espiritual como si Él fuera a venir ya dentro de unos segundos. Así que con este pensamiento pues nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo es que también necesitamos nosotros mismos apurarnos, a prepararnos. Les he estado comentando que la preparación para irnos en el arrebatamiento no fue un boleto automático cuando fuimos salvos. He estado hablando mediante estos tipos de palabra o este estudio, del cual empecé con el rapto. Empecé hablando acerca del rapto. Luego empecé hablando sobre la importancia
de los dos tipos de salvación que el Señor Jesucristo vino a hacer en nuestras vidas. Después les dije que sobre esa salvación debemos edificar una estatura espiritual. Esa estatura espiritual es la que está representada aquí a mi izquierda, que estoy señalando, y este es precisamente el tabernáculo de Moisés, que no es otra cosa más que un tipo, sombra y figura del mismo Señor Jesucristo. He hablado ya bastante sobre todo esto, no lo suficiente porque la palabra de Dios es inmensa, infinita, que yo puedo decir, hermanos, ya acabé con tal tema, pero me ha tocado que lo vuelvo a repetir, por ejemplo, o vuelvo a retomar ese tema infinidades de veces, y las mismas infinidades de veces que lo he retomado, todo es totalmente nuevo, todo se torna totalmente nuevo. Así que la palabra de Dios es infinita. Luego empecé hablándoles cómo obtener vestidos espirituales para vestir esa estatura espiritual. Es decir, necesitamos cómo se va a vestir, cómo vamos a vestirlo. Les dije que estábamos hablando y les mencioné de 9 vestiduras espirituales. Y cuando les hablé sobre estas 9 vestiduras espirituales, mis hermanos, ahorita en este momento vamos a comenzar con la tercera vestidura que vamos a necesitar, esas vestiduras espirituales. Así que ahorita vamos a comenzar con la número 3. ¿Cuál fue la primera vestidura espiritual? Fue vestidos de humildad. En el número 2 les estuve hablando a ustedes acerca de otro tipo de vestido, en este caso llamado la vestidura de alabanza. Y cuando estaba hablando sobre la vestidura de alabanza, ya que de alguna manera, mis hermanos, les estaba mostrando a ustedes cuál era esa perfecta alabanza que Dios busca de nosotros, y estuve pues por 2 ocasiones, o sea, en 2 clases, estuve hablando en una forma muy sintetizada, ¿verdad?, lo que representa la vestidura de la alabanza. Y les comentaba que la vestidura de alabanza es una de las más, bueno, yo creo que cada una de ellas usted puede tener una apreciación, pues según su propio criterio. Pero esta vestidura de humildad, la número 1, pues también vimos que es algo difícil, hermanos, porque a nosotros no nos apetece mucho el carácter humilde. Somos demasiado arrogantes, somos demasiado vanidosos, orgullosos, que no hay mucho lugar, ya no queda mucho lugar, ni poco lugar para la humildad. Les estuve dando algunos antecedentes de qué cosa es la humildad en sí, qué es la humildad. Luego les hablé de los vestidos de alabanza, y vimos que estos vestidos de alabanza, mis amados hermanos, son vestidos que nosotros debemos usar dando a Dios alabanza. Pero ¿en dónde creen ustedes? Les hablé de una manera un poquito detallada de cómo Dios, en su ministerio con nosotros, en el trato que Dios tiene con nosotros, al hacernos ascender y llevarnos a los lugares donde Él pretende llevarnos, es decir, a una vida de separación, a una vida de santidad, a una vida de dedicación y entrega absoluta a Dios. Ese tipo de trato que Dios tiene con nosotros está manifestado a través de 2 caminos. No son 2 caminos, es un solo camino que se entiende como empezamos con el valle. Luego del valle subimos a la montaña. Al llegar a la montaña, nuestra estadía, nuestra estancia en el valle, en comparación con la montaña, el valle es donde más Dios nos lleva a experimentar una vida, o sea, la vida. Luego viene la subida al monte, a la montaña, pero nuestra estancia en la montaña es muy breve, muy corto, porque nuevamente Dios nos lleva a otro valle, y otra vez ahí el tiempo es más prolongado, y luego viene otra vez la subida para otro monte, otra montaña, y también la residencia de estar allí
es muy breve. Así que si ustedes analizan bien y entienden lo que estoy diciendo, el cristiano, el creyente, está destinado indiscutiblemente a pasar más tiempo en el valle que en la montaña. Ahora, para quienes de alguna manera no han seguido bien la trayectoria de estos mensajes, déjenme decirles, en el valle encontramos dolor, tristeza, angustia, enfermedad, mal, tribulación, pobreza, desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros encontramos en ese valle. Mientras que en la montaña encontramos simplemente luz, día, salud, bienestar, exaltación y todo lo que tiene que ver con todo esto. Son los llamados lados puestos y opuestos con los cuales Dios maneja nuestras vidas. Luego, ustedes pueden ver que la mayor parte de los cristianos no apetecen vivir en el valle por las circunstancias que hay ahí. Lo único que yo solamente me he interesado mucho en hablar con ustedes sobre esto cada que puedo, es porque hay un mal entendimiento, hay una mala comprensión acerca de los lugares bajos, es decir, del valle. La gente no le gusta, lo considera un castigo, lo considera los lugares de Satanás, lo considera esos lugares donde Satán nos arrastra para hacer de nosotros trizas y los confundimos. Y mucha la gente por eso le tiene pavor, le tiene miedo a esos lugares. Pero no, mis hermanos, necesitamos comprender todo esto. Y aunque ahorita no es mi tema, lamentablemente, he ido enseñándoles poco a poco algunas cosas como estas. El tema de todo esto es enorme porque implica un mundo de situaciones. Y ya que estoy obviamente en el tema de las vestiduras espirituales que necesitamos tener para cubrir la estatura del Señor Jesucristo que se está desarrollando dentro del corazón, para que de esta manera sea el Señor Jesús quien está naciendo, desarrollándose, creciendo dentro de nuestro corazón amador, entonces necesitamos estas vestiduras. Así que estas vestiduras, mis amados hermanos, se van tejiendo, se van bordando, por así decirlo, en los lugares bajos. Allí, en el lugar donde Dios nos lleva al valle, a la angustia, a la tribulación, es exactamente ahí esos lugares, mis hermanos, donde nosotros tomamos, por así decirlo, las agujas de bordar, de tejer, y empezamos a bordar estos vestidos. Ya vimos el primero, vestidos de humildad. Número 2, vestidos de alabanza. Hoy vamos a ver el tercero, que lleva por título las vestiduras de juicio del pastor. Lo vuelvo a repetir, las vestiduras de juicio del pastor. Y para comenzar con esto, mis hermanos, pues vamos a empezar con un texto bíblico de Jeremías, capítulo 43, versículo 12. En este capítulo, vuelvo a repetir, capítulo 43, versículo 12 de Jeremías, encontramos, hermanos míos, un pasaje bíblico para sustentar lo que vamos a hablar. Dice así la palabra de Dios: y pondrá fuego a las casas de los dioses de Egipto y las quemará, y a ellos llamará cautivos, y él se vestirá la tierra de Egipto, y como el pastor se viste su capa, y saldrá de allá en paz. Déjenme volverlo a leer. Y pondré fuego a las casas de los dioses de Egipto, y las quemaré, y a ellos llevará cautivos, y él se vestirá la tierra de Egipto, como el pastor se viste su capa, y saldrá de allá en paz. Vamos a desglosar ese versículo. Hay una palabrita aquí que no me rima para mí, pero vamos a estudiarlo. Tenemos que partir, hermanos, ya que toda escritura es útil para obtener doctrina y principios espirituales, como lo asegura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, donde dice que toda escritura es inspirada divinamente por Dios
y es útil. La palabra es presente, está escrito en presente. Quiere decir que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, sin hacer excepción de ningún libro, todo nos es útil. Y luego ya enseña, ¿verdad? Va enseñando para qué nos es útil. Así que entonces, mis hermanos, toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, es importante, es útil para obtener doctrina y principios espirituales. Amados, de este versículo podemos obtener un bello cuadro de la vestidura del pastor que Dios escogió y dio como un regalo para que lo usara, en este caso, estoy un poquito distraído, viendo algunas cosas ahí. Así que Dios lo dio como un regalo para que lo usara Nabucodonosor de Caldea, y se trataba de un manto de pastor dado en este caso para administrar juicio. Ustedes tienen que ver y vamos a ver que esto tenía que ser para las ovejas idólatras y desobedientes de Israel. Es decir, Dios dio una vestidura de pastor, unas vestiduras de juicio pastoral para ser utilizado con las ovejas idólatras y desobedientes de Israel. Amados, Dios permitió a Nabucodonosor que llevara muchas ovejas cautivas a Babilonia. Ustedes recuerdan esa historia. Dios, a través de la boca del profeta Jeremías, advirtió al remanente de las ovejas que habían quedado en Judá que se pusieran en sujeción bajo su nuevo pastor. ¿Quién era en este caso su nuevo pastor? Nabucodonosor. Pensando que podrían escapar de la mano del nuevo pastor, oigan bien esto, los orgullosos hombres de Judá acusaron a Jeremías de ser un falso profeta. Abandonaron la tierra de Israel, abandonaron la tierra de Israel y huyeron a Egipto. Ustedes van a entender, de acuerdo a la lectura bíblica, también Jeremías se vio obligado a huir a Egipto y se encontró en medio de todo este mundo de idólatras egipcios y de todas las gentes que traicionaron a Israel, habiendo salido de esa nación. Así que todos ellos, mis hermanos, se encontraron con toda esta gente y ustedes pueden ver, la palabra del Señor lo encontró, es decir, encontró a esta gente y Jeremías vino a él. Jeremías, hermanos, fue a la servidumbre egipcia porque lo obligaron y no porque lo escogió él voluntariamente. Jeremías siempre estuvo atado, pero no estaba atado en la palabra de Dios. Y aun cuando los israelitas cautivos en Egipto lo llamaron un falso profeta, Jeremías compartió con ellos lo que había recibido del Señor, de tal manera que Jeremías reveló al pueblo de Dios que no podían escapar de la mano de juicio de su nuevo pastor Nabucodonosor. Esto es algo bien tremendo, mis hermanos, porque cuando nosotros abandonamos a Dios, caemos en manos de otro pastor. Y de alguna manera es Dios quien permite aquello. ¿Por qué? Porque Dios va a emitir juicio que, si bien no va a ser administrado por la mano de Dios, va a venir administrado por la mano de otra persona. Qué tremendo cuando nosotros, en nuestra desobediencia, en nuestra traición a ser fieles a Dios en cualquier situación y circunstancia, Dios se ve obligado a tener que dejarnos en manos de otro tipo de gentes para que ellos administren el dolor que nosotros debemos de sufrir por causa de nuestro desacato y desobediencia hacia las cosas de Dios. Hermanos, así que Dios había puesto su manto de pastor para juicio sobre la vida de Nabucodonosor para que lo pusiera en obra en la vida de estos judíos. Así como había administrado destrucción en Jerusalén, había de administrar juicio contra la ciudad real de Egipto. Así que la palabra de Dios, amados, llamó a Nabucodonosor el pastor siervo de Dios. Miren qué tremendo. Dios llamando a Nabucodonosor pastor siervo de Dios.
porque verdaderamente Él es el que se iba a encargar de ejecutar la voluntad de Dios para con la nación de Israel. Hermanos míos, de alguna manera llevó a cabo sus propósitos y fue un instrumento para realizar los designios de Dios sobre la vida de estos llevados cautivos a ese lugar. Y ustedes deben de entender que aun cuando Nabucodonosor estaba a gran distancia de Egipto, Nabucodonosor llegó con juicio y llegó con destrucción, demostrando que Dios puede traer sus juicios aún desde lejos, aún desde lejos. A veces yo me he puesto a ver algunas historias donde dicen que algún tipo de hombre violento, malvado, etcétera, puede escapar de las leyes gubernamentales de su país, huyendo a algunos países, viviendo por allá en lugares inhóspitos, y dice, y de esa manera burla la justicia. Es muy probable que se pueda burlar la justicia gubernamental de un país o de países, pero amados, de una cosa ustedes pueden estar seguros: nadie escapa del juicio de la mano de Dios cuando Él viene contra el hombre violento, contra el hombre malvado, contra el perverso, contra el sanguinario. El juicio, no importa que Dios en un momento determinado alguien piense y diga, Dios está en los cielos, Dios está en las alturas, no puede verme lo que yo hago, yo puedo escaparme de la voluntad de Dios, de sus juicios. Hermano, Dios va a usar cualquier cosa para poder traer juicio. Miren, yo me acuerdo de algo. Yo era un niño cuando escuchaba a mi abuela contar una anécdota, y no sé con qué propósito ella lo decía, no lo recuerdo bien, pero ella decía que un hombre le había preguntado al médico. Yo me acuerdo que ella decía que al médico, y dice que el médico, pues según en aquellos años, con esa historia, yo me quedé asombrado pensando que los médicos son los que tenían en su mano la vida y la muerte, y que ellos también podían decirnos cuándo íbamos a morir y cuándo no. Esto estoy hablando de una historia infantil, Así que entonces mi abuela decía que este hombre fue y le preguntó al médico y le dijo, ¿cuándo voy a morir y de qué manera voy a morir? Según dice la historia de mi abuela, que el médico le dijo, usted va a morir en los cuernos de un toro. Aquel hombre se asombró y dijo, wow. Dice, ¿cómo le haré? ¿Cómo podría hacerle? Y dice, me voy a ir, dice, a una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Donde no hayan animales, no hayan gentes que tengan animales y mucho menos toros, porque tengo que esconderme de los toros para no morir corneado. Así que el hombre se fue a una ciudad capitalina, ¿verdad? Y pues obviamente ahí es una vida más moderna, no es campirana. Y dice que estando allí, pues buscando trabajo, dice, ¿dónde buscaré trabajo? Así que de alguna manera encontró en un convento, encontró trabajo como jardinero. Dice, ¿cómo en un convento van a haber toros? No, mejor aquí es un buen trabajo. Se metió a trabajar en ese convento, arreglando las plantas, etcétera, las cosas inherentes a un jardinero. Nunca reparó, nunca se puso a mirar que las monjas, o quién sabe quién, adornaron los pasillos que dividían los jardines con el pasillo con cornamentas de toro. Todo el jardín estaba adornado con cornamentas de toro. Él nunca reparó en eso. Se enamoró tanto de las flores que en un momento determinado, cuando tropezó con algo, va a caer contra las cornamentas de un toro. Yo sé que van a decir que es una historia de mi abuela, pero encajémoslo con el asunto de que Dios tiene predestinadas las cosas para cada uno de nosotros. De los juicios de Dios, de la voz de Dios, nadie escapamos. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Saben cuál es el remedio? Ponernos a cuentas con Dios antes de. Lo cierto que yo puedo decirles una cosa: Dios
a través de nuestra oración, a través de nuestro llanto, a través de nuestra súplica, a través de nuestro ruego, a través de nuestra demostración de humildad, a través de nuestra aceptación a la soberanía y a los absolutos de Dios. Podemos hacer esto, miren, la mano de Dios se extiende para derramar juicios. Pero a través de lo que acabo de mencionar, podemos hacer que la mano de Dios se cierre y retraiga su brazo. Y este retraer de su brazo, mis hermanos, va a estar así y va a depender de ti, de mí. Si empezamos con nuestras andadas otra vez, hermanos, no te extrañe que el Señor nuevamente extienda su mano y entonces sí suelte los juicios de Dios sobre nuestras vidas. No importa que Él no lo haga personalmente, Él puede utilizar, como en el caso de nuestra historia ahorita, Él puede usar a un Nabucodonosor para derramar sus juicios. Así que, amados hermanos, Dios lo llamó a Nabucodonosor el pastor siervo de Dios, porque él ejecutó su voluntad, la voluntad de Dios. Llevó a cabo sus principios, sus propósitos, y fue instrumento para realizar los designios de Dios. Amados, y ya les dije, aun cuando Nabucodonosor estaba lejos de Egipto, de todas maneras, él influyó mucho en todo esto. Miren, déjenme decirles, Nabucodonosor nos proporciona una doble figura. Primero, fue un tipo de Jesucristo. Va a ser un poquito difícil porque la mentalidad que nosotros tenemos acerca de Nabucodonosor pues es de un hombre malvado, bla, 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 y tenemos tantas ideas acerca de este hombre. Pero déjenme primeramente decirles, Nabucodonosor, vuelvo a repetir, nos proporciona una doble, primero tienen que poner en eso, atención, una doble figura. Primero, fue un tipo de Jesucristo, el verdadero pastor, quien lleva la vestidura del pastor para administrar el juicio divino de Dios contra todos los ídolos. En segundo lugar, Nabucodonosor fue un tipo de la carne que le gusta administrar juicio a los ídolos de otros, en tanto que protege a sus propios ídolos. Probablemente al momento que estoy diciendo todo esto, usted ya diga, ay, alivio, porque al momento que les digo que Nabucodonosor, por principio de cuentas, representa al Señor Jesucristo, pero por el otro lado representa la carne. Así que en este caso espero haberlo dejado claro. Amados, obtengamos la vestidura de juicio del pastor, aceptando el santo juicio de Dios contra los ídolos de nuestros propios pensamientos, acciones y sentimientos que van en contra de la verdad y hacia la voluntad de Dios. O sea, amados, si queremos ser un pastor como Nabucodonosor que represente al Señor Jesucristo, déjenme decirles, la primera cosa es de que debemos aceptar, tomar, asumir la primera representación de lo que es Nabucodonosor, no la segunda. La primera representa al Señor Jesucristo que viene contra toda iniquidad, contra todo pecado, sobre todo idólatra o todo ídolo. La segunda cosa es de que cuando nuestra carne ha sido sanada, mis hermanos, que es la segunda cosa que representa Nabucodonosor, la carne, cuando ha sido sanada por el Señor o está siendo tratada por el propósito de Dios y su plan maestro, nuestra carne no aceptará empezar a juzgar los ídolos y sentimientos y acciones de toda la demás gente, sino que se empeñará en escudriñarse a sí mismo y nunca tendrá empeño por estar juzgando o condenando las actitudes deshonestas de la demás gente. Así que, amados hermanos, esto es por lo que vuelvo a repetirles que es muy importante que pongamos sobre nosotros este tipo de vestidura. Puesto que Nabucodonosor, mis hermanos, usó la vestidura de juicio del pastor para castigar los ídolos de otros, en tanto que descuidó la destrucción de los ídolos de Babilonia.
Él tenía en su ciudad de Babilonia un mundo lleno, hermano, de ídolos de todo tipo, de todo tipo. Y miren, ustedes podrán decir, no entiendo entonces el manejo de Dios sobre estos principios. Bueno, déjenme ayudarlos un poco. En ocasiones, mis hermanos, Dios nos permite, pues, ¿por qué no? Voy a decirlo así, mirar la vida de los demás. Por ejemplo, voy a usar mi propio ejemplo. Desde el momento que yo subo aquí al púlpito, yo debo subir consciente, fíjense bien, debo subir consciente de mis propios defectos personales, íntimos, muy propios. Yo debo de tener el carácter de enjuiciar mis propios pensamientos, sentimientos, acciones, emociones. Yo debo de empeñarme por buscar a Dios para decirle: Dios, ayúdame a destruir todas estas cosas dentro de mí. Antes de que yo suba al púlpito, Señor, yo necesito deshacerme de mis ídolos. Vamos a manejarlo así. De tal manera que cuando yo obtengo la destrucción de mis ídolos primero, entonces yo puedo manejar en destrucción los ídolos de cada uno de ustedes con la debida condescendencia, amor, tolerancia. No subir para condenar a ustedes como criaturas finitas delante de Dios, sino para condenar las actitudes sucias, deshonestas, idolátricas que controlan la vida de ustedes. Y debo esmerarme por conservarlos a ustedes a fin de presentarlos ante Dios una vez que se han deshecho de sus ídolos mediante la predicación. Ahora los traigo a los pies de Cristo y Dios hará lo siguiente. En otras palabras, ¿por qué es mi ejemplo de esta manera? Porque de alguna manera, amados hermanos, necesitamos entender que Dios le dio a Nabucodonosor una visión, una panorámica. Fíjense bien en esto, porque ahí va a estar la clave para que ustedes lo entiendan. Ustedes van a decir: bueno, ¿por qué no empezó Dios primero con Nabucodonosor? Primero, Nabucodonosor, por medio de Dios, tenía que entender lo horrible, lo desagradable, lo desaprobado que es ante los ojos perfectos, justos y santos de Dios, la idolatría. Una vez que Nabucodonosor pudo ver a esta nación sumergidos en la idolatría, pero ¿saben qué también pudo ver Nabucodonosor? Nabucodonosor primeramente vio la naturaleza de Jehová Dios, de Elohim, de Yahvé en el corazón de ellos. Vio la naturaleza de Dios en el corazón de cada judío, de los que entraron cautivos. Vio la naturaleza de Dios, y esto debió de haber dejado una impresión muy grande en la vida de Nabucodonosor, para luego mirar cómo ellos habían abandonado esa naturaleza preciosa, divina de Dios en sus corazones para llenarse de ídolos. Y él tenía que haber sentido un efecto en su vida, por lo que entonces él empezó a traer juicio a la vida de ellos. Fíjense qué tremendo, espero que yo lo esté dejando claro. Fíjense qué tremendo, porque una vez que él ayudó mediante los juicios de Dios que Dios puso sobre él para poder traer juicio al pueblo de Israel, entonces es cuando él hubiera volteado a su ciudad de Babilonia, y hubiera entonces mirado el mismo cuadro que vio en la vida de los judíos, para poder de esta manera decir: ah, Señor, pues si yo también estoy igual. Oh, Señor, yo también estoy igual. Pero él nunca hizo eso. Se dio a la tarea de traer juicio condenatorio con su carne para con el pueblo de Israel, pero nunca miró a sí mismo. Es como la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que somos como el hombre que va ante el espejo y se mira tal cual es y después olvida cómo es. Así que cada que uno viene en oración, cada que uno viene a la palabra de Dios, es como presentarnos ante un espejo del cuerpo entero
que tiene la capacidad de mirarnos de frente, de derecho, de izquierdo, de atrás, de arriba, por abajo. Es un espejo milagroso que puede darnos la capacidad de mirarnos tanto externo como interno en todas sus multifacetas. Pero ¿qué pasa cuando estoy ahí? Y cuando termino de estar en esa oración, cuando termino de estar en comunión con Dios, entonces olvido lo que soy y sigo poniendo mis ojos sobre la gente para condenar sus actos deshonestos o idolátricos, pero nunca trabajo en mi vida con ello. De modo que cuando yo vengo aquí al altar, por ejemplo, o al púlpito, tengo que primeramente haberme limpiado y santificado. Y así como Jesús me perdonó, así como Jesús me lavó, me limpió, y si va a traer juicios sobre mí, sus juicios son justos, son buenos, son benignos, entonces con ese mismo carácter, amor y tolerancia con la que Cristo trató mi vida, voy a tener que tratar también a los hermanos que vienen a oír la palabra de Dios y no vienen a recibir juicio, vienen a recibir sanidad para su vida espiritual. Así que la vida de Nabucodonosor, mis hermanos, es un buen ejemplo que nos debería servir a todos nosotros cuando estamos en el altar o cuando estamos ante cierta gente que viene necesitada de la palabra de Dios. Amados hermanos, siendo de esta manera esta lección que estoy dejando en sus corazones, guardamos nuestra vestidura de juicio de pastor al continuar aceptando respetuosamente el juicio de Dios contra el ídolo yo carnal. De nada nos sirve, amados hermanos, si al mismo tiempo que poseemos el poder de juzgar cualquier ídolo en la vida de otras personas, fallamos en deshacernos de los ídolos de nuestro propio corazón. A lo mejor ustedes quieran un versículo bíblico que sustente un poquito más o les dé algún sustento que puedan ustedes constatar. Déjenme llevarlos al libro de Romanos capítulo 2 y a lo mejor con este texto bíblico ustedes puedan entender mejor lo que estoy diciendo. Fíjense bien. Esto es algo que a lo mejor me cueste trabajo estar explicando porque tengo que manejar dos conceptos que son un tanto difíciles, pero no imposibles para entenderlo. Así que vamos a este texto bíblico. Fíjense bien. Dice en el versículo 17, capítulo 2, versículo 17 de Romanos. Está hablando, bueno, ustedes van a entender el apóstol Pablo a quién está hablándole. Dice en el versículo 17, capítulo 2 de Romanos: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido de acuerdo a la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador, maestro de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, ahí empieza, pongan atención, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿eres el primero en meter la mano para robar? Tú que dices que no se ha de adulterar, terminas de predicar o terminas del culto, terminas de predicar la palabra y te das tus escapadas para cometer adulterio. Tú que abominas los ídolos de los demás y condenas la idolatría de los otros, tú mismo cometes sacrilegio. ¿Y quién levanta la mano contra ti? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que eres un jactancioso de la ley, con la misma ley infraccionas con desobediencia a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito.
Fíjense una cosa, esto es algo que ustedes conocen. Yo pongo mi dedo para acusar y digo, tú eres esto y eres aquello y eres lo otro, tú eres así, tú eres así. Dios te va a condenar, Dios te va a castigar. Pero no se dan cuenta ni me doy cuenta que con un dedo estoy acusando a él, pero tres dedos aquí me están acusando a mí. Vean, 3 dedos están señalándome a mí, mientras que con un dedo señalo al hermano o a la hermana. Tú. Pero 3 dedos me señalan a mí. Así que, amados hermanos, déjenme decirles, fallamos cuando estamos acusando a los demás. Manteniendo limpios nuestros vestidos. ¿Cuáles vestidos? Número 3, vestidos de pastor. Mientras mantengamos nuestros vestidos de pastor limpios por la sangre de Jesucristo, ¿saben qué sucederá? Dios abre nuestros ojos para ver claramente los principios o los propios ídolos míos, primeramente, que son contrarios a la voluntad y al propósito de Dios. A lo mejor usted esté pensando en uno de los versículos más viejos y más usados por la gente. Hágalo. Yo sé, a lo mejor quiero saber cuál está pensando usted. No mires la paja de tu hermano cuando que tiene sobre ti una viga enorme. Sí, piénselo también. Encaja con lo que estoy hablando. Bueno, gloria a Dios. Déjenme tratar de ir hacia la siguiente vestidura. Déjenme ir a la siguiente vestidura, número 4. La vestidura número 4. Esta vestidura número 4, mis amados hermanos, lleva por título las vestiduras de esperanza y profecía. Las vestiduras de esperanza y profecía. Así que vamos a tomar este otro punto aquí y obtengamos conocimiento sobre esta otra vestidura. Así que vamos a Zacarías capítulo 13, versículo 4. Estoy en las vestiduras de esperanza y profecía. Esta es la cuarta vestidura. Esta es la cuarta vestidura. Acuérdense que son 9 vestidos. En Zacarías capítulo 13, versículo 4, dice la palabra de Dios: y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. Vuelvo a repetir: y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. Amados, aquí hay algo que va a causar también un poquito de polémica probablemente en sus corazones, pero por lo que muchas veces uno ya trae arrastrando, de acuerdo a todo este movimiento que está haciendo mucho ruido en el mundo espiritual religioso. Profetas, mujeres profetas, mujeres que son adúlteras y son profetas, hombres que son adúlteros y ladrones y son profetas, y son aclamados cuando llegan a la congregación, cuando la congregación son estos lugares de hoy en día donde se reúnen 3,000, 10,000, 20,000 gentes, y falsos apóstoles, ladrones, rateros, hermano, que son adúlteros y mentirosos y todo esto, y toda esa gente, mi hermano, podrida, que está llenando y embargando de doctrinas falsas y todas torcidas a la mayor cantidad de cristianos en el mundo entero. Amados, yo siempre he dicho una cosa cuando veo en el Face, cuando veo ahí en la página de internet a tanta gente tratando de anunciar, tratando de decirle a la gente cristiana: vean estos lobos rapaces, vean a estos lobos rapaces. A veces yo me doy cuenta cuánto tiempo pierden en estar pegando todo esto ahí en el Face,
y tantas cosas como estas. A veces cuando he tenido deseo de responderles, les digo, hermanos, esto ya lo sabemos por la Biblia. Esto ya lo sabemos porque la Biblia nos advirtió sobre ese tipo de gentes. ¿Por qué no mejor, si usted conoce la verdad, por qué no predica la verdad? En lugar de estar desenmascarando a esas gentes. No necesitamos que alguien nos desenmascare, mis hermanos. Sabemos por testimonio del Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque esa es la verdad, debe de haber la evidencia de que yo hablo en otras lenguas, que el hermano habla otras lenguas. Pero si ustedes pueden ver, mis hermanos, todos esos predicadores que están ahí en enlace y todos esos programas, aún hasta radiofónicos, nunca hablan en lenguas. Cuando están orando, que es que por las enfermedades y todo eso, y que pon tu mano en la radio, y que pon tu pañuelo en la radio, y que pon tu manto en la radio, o que pon un vaso de agua en el radio y luego te lo tomas, porque ahí va la unción que yo te estoy dando. Nunca hablan en lenguas. Son gente que no están bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Así que, mis hermanos, yo les he dicho a este tipo de hermanos que suben todo eso en el Face, les mando un mensaje, les digo, hermanos, mejor hablen del amor de Cristo, hablen de la sangre de Jesucristo, hablen del nombre de Jesucristo, proclamen el nombre y la sangre de Jesucristo, hablen del poder que hay en la sangre, hablen del poder que hay en el nombre de Jesús. Pero no lo hacen, están más empeñados en subir toda esa basura. Yo siempre he dicho, ¿saben qué? Yo digo, ¿qué tienen que andar buscando ahí en el bote hediondo de la basura de Satanás? ¿Qué tienen que andar buscando? Hasta yo creo que se han de tapar la nariz, y cuando sacan toda la podredumbre de Satán, lo traen ahí y luego lo ven, lo miran, lo huelen, lo saborean y luego escriben en el internet: cuídense de estos lobos rapaces de ahora. Amados, cuando que hay mundos infinitos de Dios aquí en este sagrado libro, hay mundos infinitos, santos, perfectos, puros, educativos, edificativos de la doctrina verdadera de Jesucristo, para que usted no tuviera tiempo de ir a asomarse al bote de basura hediondo de Satanás. Asómate a los lugares perfectos, justos, santos de Dios, para que puedas de aquí proyectar a la gente lo que hay de multitud de enseñanza en la palabra de Dios. Miren, yo no estoy diciendo que no estudiemos. Nosotros tenemos y manejamos, por ejemplo, 2 estudios bíblicos que son muy interesantes, son muy extensos. El número 1 se llama Lucifer. Algún día, si Dios me indica, estaré hablando sobre Lucifer en muchas cuestiones y situaciones 100% bíblicas. Otro estudio que nosotros tenemos, gracias a Dios, por la vida de nuestra hermana Hicks, que es la que nos ha legado esos estudios y todo ese material. El siguiente lleva por título Ejército de Lucifer. Ejércitos de Lucifer. Son 2 títulos. Número 1, Lucifer. El siguiente volumen, otro volumen, es Ejércitos de Lucifer. Y sin embargo, mis hermanos, ustedes dirán, bueno, usted se está contradiciendo, pastor, porque primero está diciendo, pero esos libros que yo le estoy mencionando no son sacados del basurero de Satanás, son sacados de la Biblia. Porque déjenme decirles una cosa, no estoy defendiéndome, estoy diciendo porque desconocer a nuestro enemigo es no contar con tácticas de guerra para guerrear en contra de él. Tenemos que conocer sus tácticas. La única cosa es de que haya una diferencia. Espero que algún día Dios me permita por lo menos darles un panorama para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, que hay una diferencia entre esos 2 volúmenes de libros que estoy dándoles el título, y hay otra cosa en ir a asomarme a toda esa basura de Satán. ¿Qué tengo que ir a asomarme ahí?
Cuando que, hermano, si yo viviera millones de vidas, no acabaría este libro. Si Dios me diera oportunidad de vivir millones de vidas, no agoto lo que hay aquí. En serio, en serio. Sin embargo, ¿por qué les digo esto? Fíjense bien, porque esto es eterno y para siempre jamás. Esto. Sobre estas páginas, sobre cada texto, sobre cada coma, sobre cada tilde, reposa la eternidad de Dios. Pero en este basurero de Satán, por decirlo así, algún día se va a acabar. Está destinado a ser extinguido, barrido, borrado de la faz de la tierra y del conocimiento de todo hombre. Así que la palabra de Dios dice, busquemos lo eterno, busquemos lo eterno. Y ese es el principio, santos. Busquemos lo eterno está aquí. Lo de acá es efímero. Lo del basurero de Satán es efímero. Lean su Biblia. Satanás está destinado a un fin. ¿Cuál es el fin? Quedar con las alas rotas. Su final es llegar con las alas rotas. ¿Qué quiere decir esto? Su poder, su autoridad que él ha presumido, poder y autoridad que robó de Dios, va a quedar totalmente roto. Y será semejante a cualquier hombre en el lago de fuego. Será semejante a cualquier criatura en el lago de fuego. Y sus seguidores, fíjense bien, todos sus seguidores, que se empeñaron en unirse a él en una guerra contra el Todopoderoso, lo verán destruido y lo verán doblando sus rodillas con sus manos levantadas, adorando al único Dios verdadero. Bendito sea su santo nombre. Ese es su fin. Ese es su fin. Usted dirá, compruébenlo. Bueno, déjenme ver si me acuerdo. Vamos a Isaías. No soy un maestro en la Biblia. Soy una persona como ustedes, que estoy haciendo mis pinitos para poder conocer la palabra de Dios. Vamos al capítulo 14 de Isaías. Vamos a ver aquí en Isaías capítulo 14. Probablemente esto les ayude a ustedes, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 14 de Isaías, versículo 9. Voy a leer algunos versículos. Usted sígame con su vista. Deje poner mis lentes para no tener error. Capítulo 14, versículo 9 de Isaías. El infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos para que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también enfermaste como nosotros y como nosotros fuiste. Descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ahora mírate, derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo, es este, aquel varón, aquel gran querubín, aquel gran Satanás, diablo, serpiente, dragón, es este
que hacía temblar a las gentes, que imponía miedo, terror, pavor en la tierra, que trastornaba todos los reinos del mundo, que puso el mundo como un desierto, que asoló a las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Pero ahora mírate tú, ahora sí, pobre diablo. Más tú echado eres de tu sepulcro, ahora vienes a ser como un tronco abominable, después que eras un árbol frondoso y maravilloso. Ahora no eres más que un tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de todos aquellos que han decidido seguirte. No quiero meterme por ahí, pero esto despierta nuestras grandes curiosidades. Solamente voy a decirlo así rápido. La suerte que va a tener Lucifer, la suerte que va a tener este ser malvado, maligno, como lo acabamos de ver aquí en el versículo 20, la suerte final que él va a tener, donde su nombre de él jamás volverá a ser pronunciado ni conocido, ni tendrá la más mínima remota idea y esperanza de alcanzar misericordia de Dios. Así igualmente serán todos aquellos que tontamente, ignorantemente, voluntariamente, conscientemente hayan determinado seguirlo a él en su intento de blasfemar y de destruir a Dios. El mismo fin van a tener ellos. Y ustedes podrán decir, wow, pues qué maravilloso, porque si esto y aquello. Hermano, no ponga más ignorancia sobre su ya ignorancia manifestada. No ponga más tontera sobre toda su gran tontería que ha cometido durante toda su vida. No hable sandeces que no conoce. Ni siquiera me gustaría hablar sobre cuál va a ser ese destino final y a qué equivale el hecho de que Dios borre para siempre su nombre y de todos los que decidieron seguirlo a él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, mis hermanos, pues si Dios lo permite, si Dios lo quiere, mañana, ¿verdad? Mañana pues tendremos un poquito más de palabra, de enseñanza, y estaremos aquí conociendo un poquito más de la palabra de Dios. Así que, bueno, gracias a Dios. Bueno, mi hermano Fabián, si usted oyó, yo creo que ya lo sabía, si usted escuchó lo que empecé diciendo en la vigilia velada, mientras usted se fue por la hermanita Alba, usted recordará que le dije a los hermanos, no quiero robarle palabra mientras los hermanos fueron a traer a la hermanita pastora. Así que voy a tener una pequeña plática con ustedes. Si usted escuchó el principio de la velada, de la vigilia velada, usted ha de haber oído lo que dije sobre las Olimpiadas. Tengo entendido que al iniciar la apertura de las Olimpiadas, entraron con un demonio vestido de negro, muy grande, y todo el mundo aplaudió y lo recibió con tanto euforia, cuando que este ídolo que entró al principio representa muerte y destrucción.
Lo que a mí me deja asombrado la ignorancia de la gente al mirar cómo en un carro tirado por ruedas iba arriba ese diablo, ese demonio vestido de negro que representa la destrucción y la muerte profetizada por los Illuminati al terminar las Olimpiadas. En el momento de la clausura, yo no digo que yo lo creo, mi hermano, yo solamente digo lo que veo y lo comparto por si sí o por si no, o como una voz de advertencia y alerta que es necesario levantar la voz. Así que ellos, los Illuminati, vienen trabajando todo esto, no nada más de unos 5 años para acá. Ellos vienen trabajando aún hasta de cientos de años atrás. Y ellos tienen preparada una tremenda mega destrucción, ¿cómo se puede decir? Pues, homicidio, un mega homicidio, no sé si diga así, ¿verdad? Donde ellos pretenden destruir 3,000 almas, o sea, 3,000 vidas. Este es su propósito de ellos. Así que, hermano, pues sí es cierto, usted puede darse cuenta. Y es bíblico, hermano, porque la Biblia dice, mi hermano, en el libro de Joel, ¿verdad?, que los jóvenes soñarán sueños, las vírgenes verán visiones, los ancianos también tendrán lo suyo. Así que, hermano, lo que usted está diciendo comprueba lo que ustedes, lo que mucha gente no quiere creer o aceptar. Así es, hermano, sí. Exactamente. Bueno, así que, hermanos, pues, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Nada. Ellos están trabajando, no me acuerdo muy bien el nombre, pero lleva el nombre de algo de bandera, lleva algo de una bandera, lleva el título de una bandera. No recuerdo bien el otro nombre que compone esa frase, bandera, no recuerdo cómo, pero esto está preparado, mis hermanos, desde muchos años atrás. Lo que va a suceder en este tiempo, cuando culminen las Olimpiadas, se están preparando para algo bien tremendo. ¿Saben ustedes? Esta creo que se llama falsa bandera, algo así. ¿Y saben qué significa esto de falsa bandera? Donde el mismo país que está siendo gobernado por los Illuminati, ellos provocan una guerra, porque ustedes saben que esta matanza de 13,000 almas que van a morir en esta final de las Olimpiadas tiene como objetivo el sembrar terror del cual nunca ha habido en la tierra, y es cuando brinca los Illuminati para traer el nuevo orden mundial, un reino de paz, seguridad y tranquilidad. De acuerdo a la historia que muchas veces está detrás de bambalinas, fueron el mismo Bush el que ordenó y manipuló la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. Yo siempre lo dije desde un principio y lo supe porque Dios me lo dijo. Cuando yo platiqué con los hermanos, ellos, algunos, en sus expresiones de ignorancia que yo justificaba, ellos decían, ¿verdad?, ¿cómo puede ser estos hombres musulmanes? Le dije, no fueron ellos, fue Estados Unidos. Pero ¿cómo? Pues sí, ellos mismos, para tener motivos para sus guerrillas estúpidas. Y todo esto, mis hermanos, es la llamada falsa bandera. Si ustedes estudian un poquito más sobre esto, los colores de los 5 hados de los Juegos Olímpicos tienen que ver con los Illuminati, con los masones que están al servicio 100% de Satanás. Ustedes podrán decir muchas cosas, pero yo les voy a decir algo, hermanos. Y la pregunta que les digo es esta, que les hago es esta. ¿Quién es el amo y dueño del mundo? Estoy hablando del mundo actual. ¿Quién es el amo y el dueño del mundo? La Biblia lo dijo, y Jesús lo dijo. El príncipe de este mundo. Así lo dijo. Quiere decir que Satán es el dueño, amo y gobernante de este mundo. Ese es el punto.
La única cosa es de que Jesús mismo dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en el mundo del cual es dueño Satanás, pero no somos del mundo, ni somos él, ni él es nuestro reino. Desde el momento que somos cristianos, hemos sido arrebatados para vivir en santidad. Ahora, cuando Jesús está en el monte de la tentación, óiganme bien esto, cuando Jesús está en el monte de la tentación, viene Satán y le ofrece el mundo. Y le dice, todos estos reinos yo te daré. ¿Cómo es que Jesús no le dijo, no seas mentiroso, yo soy el dueño del mundo? ¿Por qué Jesús no le dijo eso? Jesús aceptó la frase, las palabras de Satán. Te ofrezco el mundo porque es mío y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Acuérdense de eso. ¿Cómo podía Satán ofrecer algo que no es de él? Ahora, claro, espérenme, hermano, no corra a demostrar su sabiduría y su entendimiento. Está bien, la tiene, pero espérenme. Viene el momento en que le va a ser arrebatado el mundo de las manos de Satán. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo. No el rapto, la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos míos, ¿por qué continuamente estoy hablando con ustedes acerca de vivir, como ayer veíamos en el estudio, las pezuñas hendidas? Vivir en completa separación a las cosas del mundo. Eso ya no es nuestro. Ya no tenemos que ir a andar de vacaciones en el mundo, hermanos, y después regresar a santificarnos en la presencia de Dios. O somos o no somos. Muy bien. Ok. Bueno, mis hermanos, no me admira mi hermanita María, no me admira. En un sentido, déjeme decirle algo que es necesario que yo le diga. En un momento determinado hay dos culpables ahí para que usted haya vivido sumergida por 20 años en la ignorancia. La primera, el pastor. El pastor que por 20 años ha ministrado su vida, llevándola, sumergiéndola en aguas de ignorancia. Y si yo hablo misericordiosamente, no me apresuraría a condenar a ese pastor. Pero eso no lo libera de un tremendo juicio al cual Dios lo va a llevar. Porque no nada más es usted, me imagino. ¿Cuántas almas y por cuántos años? En 20 años, ya cuánta gente murió. Ya pasó ante la presencia de Dios y van sumergidos en una ignorancia tal que los llevará a la perdición. Otros han vivido como usted, pero siguen en la misma situación. El segundo culpable, discúlpeme, es usted, porque nunca nos damos a la tarea de comprobar las predicaciones que recibo. Yo les he dicho a ustedes, mis hermanos que me oyen por internet, y a mis hermanos aquí en la iglesia, no se crean al 100% de lo que yo diga, porque puedo cometer errores de pronunciación, errores de léxico, errores de escrituración bíblica, etc. Así que ustedes tienen el deber, la obligación de ir a sus hogares y comprobar con la Biblia lo que el predicador está diciendo. Y si ustedes no lo hacen, hermano, es porque ustedes son unos conchudos y unos frescos que les gusta nada más sentarse a la mesa sin escudriñar, cuando que Jesús mismo lo dijo: escudriñad las escrituras, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que verdaderamente dan testimonio de mí. Yo no me confío, ni tampoco hago que la gente se confíe en que nada más me crean. Escudriñen, busquen, pero tengan cuidado, tengan sabiduría de no meter la basura del diablo en sus corazones y en sus mentes. Con mucho gusto, mi hermanita, yo hago una oración especial por usted, lo vamos a hacer,
a fin de que Dios le libere de esa ignorancia y que usted busque verdaderamente la palabra de Dios. Amada hermana Mari, hermanita María, déjeme recordarle una cosa. La palabra de Dios nos dice que el amo de la viña, el Señor de la viña, que es el Señor Jesucristo, dice que llamó trabajadores para venir a la primera hora. Luego llamó a trabajadores para venir en la segunda hora, la segunda jornada. Y volvió a llamar jornaleros para trabajar en la tercera hora. Así que yo puedo decir una cosa, mi hermanita. No importa que usted sea de la tercera hora. No importa que usted llegue al final del tiempo, porque Jesús ya está por venir en cualquier momento que menos lo pensemos. Pero esto no le debe desanimar. Dios le está diciendo que usted puede ser de los labriegos que llegaron a la última hora y fueron pagados con el mismo denario que Dios había prometido para los de la primera jornada. Claro, discúlpeme que le dé esta parábola en una forma muy sintetizada, pero lo único que quiero es que usted sepa que no importa que haya perdido 20 años, usted puede recuperarlos si tan solo se pega, de veras de pegarse al mensaje, a la palabra de Dios, a este camino crucificado. Y como yo le he dicho a mi hermano Fabián, usted no tiene por qué perderse y quedarse en la tribulación si tan solo se pega verdaderamente a este mensaje del camino crucificado, porque este mensaje va directamente a la nueva ciudad. No tiene paradas para el nuevo cielo ni la nueva tierra, va directo a la nueva ciudad. Probablemente sean palabras, mi hermanita, un poquito duras, pero llevan la suavidad y la condescendencia del amor de Cristo para su vida, mi hermanita María. Usted no se desanime, hay una gran esperanza. Mientras todavía no suene el final de la trompeta, usted todavía tiene una esperanza grande para acercarse a Dios y buscar a Dios. ¿Qué le parece si ahí donde usted está, mi hermanita, dobla sus rodillas o incline su rostro, como quiera hacerlo? Incline su rostro y vamos a orar. Hermano Fabián, le pido que ponga su mano en su hombro de la hermanita. Vamos a orar. Padre misericordioso, tu palabra es muy clara y específica cuando dijiste: porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al entendimiento y al arrepentimiento y al crecimiento. Así que yo te ruego, Padre Dios, que ahí donde está en este momento esta hermosa mujer, María, Señor, yo te ruego que tú pongas tu mano sobre él. Ahí está mi hermano Fabián poniendo su mano en su hombro. Yo te ruego, Padre, que tú le hagas sentir a esta mi amada hermana, Señor, la presencia tuya, el amor maravilloso, mi Dios, con que tú has envuelto la vida todo el tiempo de aquellos que te buscan diligentemente. Señor, permite que mi hermanita pueda recibir liberación, Señor, a tanta ignorancia por tantos años. Señor, por favor, libérala de tantos años de ignorancia y que tu luz verdadera, Señor, venga a sentarse, venga a tomar dominio, Señor, sobre su mente, sobre su corazón, Padre. Que la luz gloriosa y resplandeciente de tu verdad y tu palabra, Señor, traiga liberación, Señor, y se asiente en el corazón de ella. Abre sus ojos, mi Dios, abre sus ojos de entendimiento para que pueda ver tu palabra y pueda conocerte, Señor, en la magnitud como tú nos has permitido a nosotros conocerte, Padre Dios. Es un placer y una satisfacción, mi Dios, saber que tú nos das oportunidades y tú le estás dando esta oportunidad, mi Dios, a mi amada hermanita, Señor, para que ella tenga, Señor, la frescura y la delicia de tu nombre manifestándose en su vida. Acércala a ti, Señor,
Prepara desde este momento un nuevo camino, Señor, donde ella va a aprender, Señor, tu palabra, y no le va a costar ningún trabajo. No va a ser difícil para ella oír y escuchar toda esta palabra, Señor, porque tú estás teniendo compasión y misericordia de ella como lo hiciste con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. Y ahora, Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la enseñanza que tú nos has dado en esta mañana. Señor, sustenta nuestras vidas y aliméntanos con la gracia de tu palabra y tu verdad. Aliméntanos, Padre, y susténtanos con la diestra de tu justicia. Te lo ruego en tu hermoso nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios la bendiga, mi amada hermana María Fresa. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Un abrazo muy fuerte de este pobre siervo de Dios, de este humilde siervo de Dios. Un abrazo muy fuerte. Y aunque no tenga el gusto y placer de conocerla, ¿verdad? Yo la bendigo en el nombre de Jesucristo. La bendigo en el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, muchas gracias. Gracias, hermanita Silvia, que Dios te bendiga, hija. Y pues si Dios quiere, mis hermanos, mañana martes estoy nuevamente con ustedes a las 9 de la mañana, y mañana martes también por la tarde, ¿verdad? Un poquito antes de las 7 de la noche ya estamos abriendo nuestra página, martes por la mañana y martes por la tarde, y miércoles por la mañana y miércoles por la tarde, y luego jueves únicamente por la mañana, y el viernes mañana y tarde. Amados, un abrazo para todos ustedes, muchas felicidades para este inicio de semana, y que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así que, pues bueno, que Dios esté en sus corazones, sean bendecidos en este principio de semana. Que Dios